electrónico, que en muchas oportunidades nos ha ayudado mucho con su capacidad de analizar los datos. Se trata de Rodrigo Parra, al que doy la bienvenida a RPP. Muy buenas noches, ingeniero Parra. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos cómo interpreta usted los datos que recibimos cada noche con extrema curiosidad, en espera de saber si estamos ante un descenso real de la curva y si este descenso se viene produciendo en todas las regiones de nuestro país. Usted debe ser una de las personas que analiza con más rigor y más método esto, de manera que queremos escuchar ¿cuál es su interpretación del momento actual en términos de cifras de la pandemia? Hay un descenso real, como tú bien mencionas. Este descenso se está dando ya desde hace 5 semanas. Sobre todo lo notamos en el Sistema Nacional de Defunciones, donde vemos el exceso de muertes producido directa o indirectamente por COVID. En esta reducción, desde el punto más alto de la segunda ola, donde fallecían 1.187 personas al día por toda causa, se ha reducido a 889 al día de hoy. Es una reducción de 25%. Y en Lima, sobre todo, esta reducción ha descendido de 534 muertes por día a alrededor de 300 muertes. Es una reducción de 40%. Como te digo, se está dando desde hace 5 semanas y está sucediendo no solo en Lima, sino en la mayoría de regiones, salvo ligeras excepciones. Según usted, ¿cuál es la causa de este descenso que usted constata, sobre todo en el Sistema Nacional de Defunciones? Llama la atención que no cite los datos oficiales del MINSA respecto a los muertos con un diagnóstico de COVID, porque en las últimas 5 semanas hemos tenido varios días respecto de esta lista más restringida con más de 400 muertos diarios que no habíamos tenido durante la primera ola. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que este descenso de 25% o de 40% según el SINADEF no se registre de la misma manera en los datos del MINSA con los muertos diagnosticados de COVID? En efecto, hay una reducción también en las muertes confirmadas por COVID del MINSA, sin embargo, no en la misma magnitud ni en la misma velocidad cae la curva de muertes que reporta el MINSA. Y esto se puede deber a que muchas de las muertes en exceso que nosotros veíamos a diario y reporta SINADEF ocurren en domicilios fuera del sistema de salud, fuera de clínicas, hospitales, y esto se está reduciendo. Y también se ha visto reflejada una proporción de esta disminución en la curva de fallecidos confirmados del MINSA. Como también se ve la reducción de camas de hospitalización. La ocupación ha bajado en 3.000 camas ocupadas desde el mes de abril. Entonces, es una suma de factores junto con la tasa de contagio que están disminuyendo desde el mes de abril, que fue el peor momento de la pandemia, y al día de hoy siguen en descenso. Siguen en descenso. Ahora, no es homogéneo a nivel nacional. Hay algunas regiones en las que no hay descenso. ¿Cuáles son esas regiones y cómo lo interpreta usted? Son al momento 4 regiones las que todavía presentan un aumento. Hablamos de Arequipa, que es una región que está aumentando hace 5 semanas de manera sostenida. Si bien no ha alcanzado el mismo pico que tuvo durante la primera ola, ya está a un 60% de alcanzarlo. Está también Pasco, Junín y Amazonas, que están mostrando incremento desde hace 2 semanas. Y le sigue Lambayeque, que si bien ya no está aumentando, se mantiene en un punto muy alto de esta segunda ola. Las demás regiones están mostrando un descenso que coincide con el descenso generalizado que se vio en el país a partir de la quincena de abril, que comenzó el descenso. Entonces, estas regiones todavía mantienen una ocupación de camas UCI casi al 95%, una alta tasa de contagios, que no lo vemos en Lima, que es un descenso muy acentuado en lo que es contagios. Hablando de positividad, tenemos una positividad de 6%, esto es 6 casos por cada 100 pruebas realizadas, y es uno de los puntos más bajos que hemos tenido a lo largo de la pandemia, muy cerca del 5% que tuvimos en el mes de noviembre, que fue el punto más estable. Pero estos últimos días hemos tenido más o menos 3.000 casos de nuevos contagios por día. Sí, correcto. Los casos dependen de la cantidad de pruebas que se realizan. Lo que vemos es el porcentaje de casos respecto a las pruebas realizadas. Y a nivel nacional esto está en el orden de 9 a 10%, 9 o 10 casos por cada 100 pruebas realizadas.
ha descendido porque en el mes de febrero este número era de 20 o 21%, 20 casos de cada 100 pruebas, y en el mes de abril este número bajó a 15%, 15 casos por cada 100 pruebas. En este caso estamos descendiendo ya de manera constante varias semanas y como te mencionaba, Lima, que tiene un impacto o el mayor impacto sobre el país, ha descendido ya a 6%, 6 casos confirmados por cada 100 pruebas realizadas. De acuerdo, tenemos que hacer una pausa, ingeniero Parra, si es que me acompaña, por favor, después de la cual quisiera que regresemos al tema de esas 5 regiones. Nos ha hablado de 3 regiones de la sierra, una de la selva y una de la costa norte, en donde no ha habido descenso. Quisiera saber si hay alguna hipótesis para comprender por qué Lambayeque, por qué Arequipa, por qué Pasco, por qué Amazonas, por qué Junín. Quisiera que nos diga si hay alguna hipótesis sobre eso y que hablemos también más en detalle sobre los casos que se registran actualmente en términos de grupos de edad, porque se dice que hay mucho menos personas de más de 80 años, pero más jóvenes. Nos explicaré esos aspectos y otros, por favor, después de la pausa. Son las 7:39, estamos conversando con el ingeniero electrónico Rodrigo Parra, especialista en análisis de datos relativos, en este caso, a la pandemia, y muy oportunamente acabamos de tomar conocimiento de las cifras publicadas por la Sala Situacional del MINSA hace pocos minutos, que dan cuenta que en las últimas 24 horas se han producido 299 fallecimientos por casos de COVID diagnosticados, que hay en total 2.455 nuevos infectados y que en total hay más de 12.500 peruanos hospitalizados por causa del COVID. Ingeniero Parra, estos datos corresponden más o menos a lo que nos venía diciendo, si bien el número de muertos es superior al que se ha registrado en los últimos días, sin sobrepasar la barra fatídica de los 300 ni llegar a la terrible de 400, pero son 299. Sí, es una cifra todavía muy alta. Ya no se ven los picos de 400 o más que veíamos durante el mes de abril. El promedio el día de hoy está alrededor de 300 muertes confirmadas a diario. Llegamos a un punto bajo de 275 hace una semana. Lamentablemente ha aumentado ligeramente las muertes confirmadas por COVID del MINSA. Se entiende que son los pacientes que todavía se mantienen hospitalizados en camas de cuidados intensivos, porque no hay un aumento en general ni en camas de hospitalización ni en camas UCI. Estos fallecidos, en hipótesis nuevamente, vendrían a ser los que han estado ocupando camas UCI todas estas semanas. De esos 12.569 hospitalizados, ¿mueren 2% cada día? ¿Casi 300? Es un aproximado, es un buen aproximado y esto se ha mantenido a lo largo de la pandemia. De acuerdo. Ahora bien, quería que nos hable una palabra sobre esas 5 regiones que usted mencionó, 3 de la sierra, una de la selva norte y una de la costa norte. ¿Qué podría pasar ahí para que no hayan acompañado el movimiento hacia el descenso de las otras 20 regiones de nuestro país? Hay una coincidencia entre ellos y es algo todavía muy general, pero estas regiones han comenzado nuevamente a aumentar porque venían de un descenso, han comenzado nuevamente a aumentar entre la primera semana y la segunda semana de abril. Entonces, sabemos que el efecto o la dispersión del virus no se da por igual en todas las regiones, pero también hay otro factor que lamentablemente han sido temas electorales, campañas políticas, y como hemos visto también hay mucho movimiento por este hecho. Estas regiones atípicamente o contraposición con lo que pasa a nivel nacional, comenzaron a aumentar cuando todo el país empezó a descender en esta ventana de tiempo. Esto por ahora podrían ser las hipótesis, un comportamiento del virus, esto te lo podría confirmar un médico, un epidemiólogo, y también el movimiento que se está viendo por las elecciones. Ahora bien, ¿cuál es la razón o cuál es la hipótesis por la cual, pese al caso de estas 5 regiones, a nivel general del Perú hay un descenso? ¿Qué explicaría que la curva haya comenzado a bajar? Esta curva ha comenzado a bajar desde finales de abril. Sabemos que las cuarentenas focalizadas se han estado aplicando desde inicios de año y han tenido sí un efecto positivo sobre las regiones, sobre todo nivel extremo. Un buen ejemplo de esto es Lima, que comenzó en nivel extremo en el mes de febrero, donde tenía una positividad de 21%, y logró descender hasta 15%, lamentablemente luego bajó a un nivel muy alto y aumentó nuevamente.
El mismo efecto, como la disminución de fallecidos por exceso de SINADEF, se vio en muchas de estas provincias que entraron a nivel extremo. Esta podría ser una de las hipótesis, como también y sobre todo en Lima se está viendo el impacto del ritmo de vacunación que ha comenzado ya desde hace un poco más de un mes. ¿Eso es lo que explicaría el hecho de que se haya vacunado a las personas de más edad, que cada vez hayan entre los fallecidos menos personas de edad y más jóvenes? Sí, definitivamente. Si vemos el caso de Lima y comparamos las curvas por grupos etarios, es Lima, el grupo mayores de 80 años, la que más reducción tiene hasta el momento y la caída mucho más acentuada que los demás grupos etarios. La reducción se está dando por igual en todos los grupos, por todas las edades, pero es el grupo de mayores de 80 años donde está cayendo en mayor velocidad. Hablando a nivel nacional, el peor momento donde morían 297 personas, adultos mayores de 80 años durante la segunda ola, ha caído y se mantiene en descenso y son al día 233 fallecidos por toda causa. Esto es un descenso de 20%, pero en el caso de Lima, donde sabemos que se han vacunado a la mayor parte de adultos mayores en este grupo, la reducción casi es de un 50%. 50%. En el caso de Lima metropolitana, es decir, la provincia de Lima más la provincia del Callao, ¿se pueden hacer diferenciaciones por distritos? ¿Tenemos datos diferenciados? En cuanto a fallecidos, sí tenemos los datos diferenciados. Si lo analizamos por zonas, Lima Sur, Este, Centro, Norte, todas al día de hoy están descendiendo, a diferencia del mes de finales de abril, donde Lima Sur tuvo un repunte a final de mes. En este momento todos los distritos, y esto es una buena noticia, están con un descenso de muertes por toda causa, que es el todos los indicador. Distritos, los 50, correcto, entre los 43 correcto, de Lima y los 7 del Callao, 50 están todos descendiendo. Sí, no hay ningún distrito en este momento que esté ascendiendo, o se están manteniendo estables o están en descenso. De acuerdo. Y eso vale para los 50, nos dice usted, ¿no? Correcto, eso se ve tanto en Lima y Callao. Ahora, ¿cómo se explica que si hay esta evolución sigamos con una demanda de camas UCI que es enorme? Porque estamos en este momento por encima de las 2.600 camas ocupadas y no hay camas libres. Cuando comenzó la pandemia no habían 200 camas en el país. Hoy hay más de 12 veces lo que había hace un año y 3 meses. Esto se explica porque la cantidad de camas que tenemos al momento todavía es insuficiente, la demanda es mayor que la oferta. Se ha aumentado en un 55% la cantidad de camas que tuvimos en el momento pico de la primera ola, cuando habían 1.800 camas disponibles, al día de hoy son 2.800. Siguen siendo insuficientes, como mencionabas. Lo que sucede o lo que se está viendo es que en las últimas 2 semanas esta cifra ha dejado de aumentar con la misma velocidad que lo hacía en el mes de abril. Se está convirtiendo en estacionaria el avance o la ocupación de camas UCI y va de la mano con la reducción de camas de hospitalización que, como te mencionaba, ha caído ya en 3.000 camas desocupadas. ¿Qué explica que la demanda de oxígeno haya caído considerablemente? Como evidencia el hecho de que no hay en este momento reclamos que no puedan ser satisfechos de una manera notoria. Quizás lo haya en algún punto, pero no estamos en la situación en la que nos hallábamos chocante y escandalosa de ausencia de oxígeno hace pocas semanas. Eso se debe dar por la caída o la disminución de casos o de tasa de contagios. Como te mencionaba, hasta hace algunas semanas eran 20 casos reportados por cada 100 pruebas realizadas o tomadas. El día de hoy se están reportando entre 9 y 10 casos de cada 100 pruebas. Ha caído la ocupación de camas de hospitalización, están descendiendo también los fallecidos, la cantidad de personas que fallecen en sus casas, que también demandaban oxígeno. Como sabemos, la compra de tanques de oxígenos también ha disminuido. Todos estos indicadores, sumándolos, hacen de que la demanda en general de oxígeno, que es la que estamos viendo, también descienda. Muchas gracias, ingeniero Rodrigo Parra. Siempre es una satisfacción hablar con usted por la sobriedad y por la precisión de las informaciones cuantitativas que nos transmite y por la prudencia con la que los interpreta. Muchas gracias y muy buenas noches, ingeniero. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después con un abogado y sociólogo
pero que acá vamos a presentar sobre todo en virtud de su enorme trabajo para promover una reflexión compartida en foros. Y esto desde el mes de agosto pasado. Este jueves está previsto el foro número 39 del grupo conversatorio creado por el abogado Rubén Cáceres. Primero vamos a una pausa.